Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy, Día del Señor, es enero 16 del 2022. Y bueno, hoy vamos a continuar en esta mañana estudiando las Escrituras. Vamos a empezar con una oración. Me acompañan con una oración en este momento. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que esta mañana venimos a pedirte y darte gracias por tu misericordia y tu gracia en cada momento. Señor, que esta hora de escuchar tu palabra, que el Espíritu Santo nos hable y sea de bendición. Y así también en la vida de las personas que escuchan tu palabra. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículos del 2 hasta el 10. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Vamos a leer versículos del 2 al 10. Voy a usar la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la palabra de Dios. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y con plena convicción, como saben que clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes y de cómo se convirtieron a los ídolos a Dios, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra del Señor. Amén. Bueno, esta es una carta muy hermosa, primera de Tesalonicenses. Es una carta muy hermosa. Es una carta donde es escrita en el primer contexto de segundo viaje de Pablo. Todavía no hemos estudiado eso, pero es increíble, muy increíble como en Tesalónica, que está en Asia, ya comenzaron está en Macedonia, el mensaje de Pablo a tener efecto. Bueno, ¿por qué es importante Tesalónica? Tesalónica es importante porque es una de las primeras cartas que Pablo escribe alrededor del año 50. Estaba en la región de Macedonia, Grecia, junto a Filipos, junto a Berea, junto a Casia, gran influencia griega. Los romanos tenían muchos intereses políticos y económicos en Tesalónica. La ciudad se fundó en el año 315 por el rey macedonio llamado Casandro, y le puso el nombre Tesalónica en honor a su esposa. Su esposa era media hermana del gran Alejandro Magno. Estaba junto a la carretera italiana Via Egnatia, que llegaba hasta el oriente. Pablo y muchos cristianos usaron esa vía para viajar por toda Macedonia. Si ustedes hacen Google después y van al mapa, van a ver que Macedonia es grandísimo. Es una región donde está Filipos, Tesalónica, Berea y todos los demás. La carta se piensa que fue escrita alrededor del año 51, junto con Gálatas. Gálatas y Tesalónica fueron una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, como vemos en este primer capítulo, vamos a ver que la recepción del Evangelio fue muy positiva para los de Tesalónica. Y vamos a entrar entonces a sacar principios que nos puedan ayudar a nosotros en cuanto a la fe cristiana. Empieza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos escriben en la ciudad de Corinto, que está también en esa parte de Asia. Corinto es una ciudad, es un puerto cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Bueno, cosmopolita significa un lugar donde, diríamos, internacional, como Nueva York, como Los Ángeles, California, como París, como esos lugares importantes. Corinto era una ciudad así. Venía gente de todas clases, de todas partes del mundo, y hablaban diferentes idiomas. Entonces ya sabe por qué Pablo escribe su carta a Corinto, capítulo 15, donde habla del don de lenguas. Y justamente habla del don de lenguas porque gente hablaba diferente lenguaje, obviamente. Entonces, eso es el don de lenguas, ¿ok? Para que sepa usted, que nadie le diga otra cosa. Aquí en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo están en Corinto. Era el equipo de trabajo de Pablo.
Timoteo, luego se convierte en obispo de Éfeso. Silas o Silvano es la misma persona. Compañeros de Pablo en el viaje misionero a toda Asia. Entonces ellos escriben esta carta a Tesalónica. Ya Pablo había establecido una congregación ahí. Ahora, fíjese el versículo 2 como dice. Versículo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Ahora, esto es muy interesante, muy bueno. Porque el siempre significa la actitud de oración de Pablo y del equipo de los apóstoles. Es un adverbio que modifica el verbo gracias, siempre gracias. Pablo no dice damos gracias a Dios. Pablo dice siempre damos gracias a Dios, que es bien diferente. Los adverbios cambian el sentido del lenguaje. Alguien puede decir damos gracias a Dios por ti. Pero cuando alguien dice siempre damos gracias a Dios por ti, cambia totalmente. Porque el énfasis está en siempre. A diferencia de decir solamente damos gracias a Dios por ti. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo era muy exquisito en elegir las palabras que él hablaba cuando escribía sus cartas. Una de las cosas que podemos aprender ya ahora, es que cuando hablamos debemos utilizar los adverbios si queremos enfatizar lo que queremos decir. Pablo dice, ahora empieza diciendo, utilizando la palabra de plural, el verbo eucaristíamen. ¿Qué es eucaristíamen? De ahí viene la palabra Eucaristía. Es dar gracias a Dios, en plural. ¿Quiénes dan gracias a Dios? Pablo, Silvano y Timoteo. Eucaristía entonces viene a ser también un verbo que implica una actitud del cristiano. Cuando dice siempre, eso es la actitud del cristiano del primer siglo. Recuerde, Pablo nunca habla cristiano. Pablo habla creyente. Pablo habla fiel y santo en Cristo. Él no dice cristiano. Él dice creyente. Él dice santo. Él dice amado. Él dice fiel. Porque esos son los adjetivos. Adjetivos que Pablo usa justamente para calificar lo que es un creyente en Cristo. Entonces dice, damos gracias a Dios siempre. ¿Referente a quién? A ustedes. A ustedes. Damos gracias siempre a Dios. Referente a ustedes. Haciendo mención en las oraciones de nosotros. Proseucón, oración. Proseucón de nosotros. O sea, los equipos misioneros de Pablo con Silas y también con Timoteo. Pueda también dar siempre gracias a Dios por el testimonio de los tesalonicenses. Y dice así: teniendo presente sin cesar delante de vuestro Dios Padre, fíjese, obra de fe, trabajo de amor
firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver. Dice que están recordando el ergo deus pisteos. Ergo deus pisteos es el trabajo de fe. O sea, la fe de los tesalonicenses no era una fe solamente intelectual, sino también una fe que actuaba. Los tesalonicenses recibieron la palabra con amor, con mucho entusiasmo. Ellos se convirtieron en un ejemplo de fe para todos los que están en Macedonia, para todo de Asia Menor, para todas las iglesias de ese entonces en donde el Evangelio estaba siendo predicado. El trabajo de la fe. Y dice también el trabajo de amor, ágape. Ok, aquí nos dice qué clase de amor es. Él está poniendo dos sustantivos que tiene que ver con el copoutes agapes. Agapes significa amor, pero es un amor de benevolencia, de sacrificio, de mucho afecto incondicional. Es el tipo de amor que describe el amor de Dios y de los cristianos. Otra cosa muy importante. Los creyentes en Tesalónica mostraban su amor en obras, en la práctica. Por eso que fueron conocidos por todas partes, porque eran creyentes que mostraban su amor así, de esa forma. Y también dice, por la firmeza de la esperanza del Señor. Υποmones teis epitos tou curio. ¿Qué significa eso? Significa que ellos estaban constantemente firmes en la esperanza del Señor. Constantemente firmes en la esperanza del Señor. La esperanza es lo que Pablo dice, del Señor no avergüenza. Porque está fundamentado en la promesa de que el Señor lo que dice, lo hace, y lo que hace es porque lo dijo. O sea, no hay sombra de variación o fluctuación en las promesas de Dios. Si Él lo prometió, no se va a retractar. Y no se va a retractar porque Él ya lo prometió. No tiene segundos pensamientos o dudas, porque Él es perfecto. Entonces Él actúa dentro de su perfección como Dios y es fiel a sus promesas. Recuerde que cada pacto que hace el Señor es un pacto en donde Él mismo, con juramento sobre Él mismo, lo hizo. Y Él no puede violar su juramento. Eso es la teología del pacto. Y dice Señor de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ante Dios y Padre de nosotros. Ahora, es importante que tenemos que tener en cuenta que
Pablo está orando siempre delante del Padre y Dios, de nuestra esperanza en Jesús, de la obra de fe y también del trabajo de amor. Esto es la comunidad creyente. Esta es la comunidad del cristiano. En el primer siglo, cuando se reunían para celebrar la Eucaristía, ellos compartían el pan, cantaban salmos, y había una comunidad muy fuerte, unida en fe, en amor y en esperanza. Fe, amor y esperanza. Esas tres virtudes cardinales es lo que caracteriza a la comunidad del creyente del primer siglo. El amor, la fe y la esperanza. Y no era algo mental o intelectual, pero algo activo. Por eso dice, 4, sabemos, amados, de la elección de ustedes. Dice, ahora la palabra aquí pone Pablo elección. La palabra elección viene de la palabra eklogen, que es elegir. Entonces está hablando aquí de la doctrina de la elección desde antes de la fundación del mundo. Y Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo. Nos predestina para ser con un propósito a la imagen de su Hijo. Y esa predestinación está basada solamente en su sabia y perfecta voluntad, en su beneplácito, en su buen placer. En otras palabras, a Dios le dio la reverendísima gana, así, de elegirnos. Pero es una reverendísima gana no de capricho, sino de bondad, de perfección y de santidad. Porque no hay otro Dios. Él no tuvo que haberle pedido permiso a otro Dios, porque no hay. No hay. Él decidió. En la eternidad, como en la eternidad, nuestra mente es finita, no entiende lo que es eternidad. Uno puede entenderlo antes de la creación del tiempo. La eternidad no tiene tiempo. ¿Me entiende lo difícil que es describir la eternidad? Uno puede usar diferentes términos, pero no vamos a entender la eternidad hasta que cuando estemos en la eternidad. Entonces Dios crea el tiempo y nos crea a nosotros en esa eternidad. Desde antes de la fundación de todo. Y dice, hermanos amados de Dios. Pablo dice, hermano. La palabra delfio es hermano. Y dice amado, en la palabra misma agape menoi. Siempre la palabra agape, que significa o se traduce como amor, se usa entre hermanos y se usa con Dios. Hay otras palabras que se traduce del griego como amor, pero no se usa eso aquí. Se usa ágape. Porque ágape es la expresión de relación de amor de Dios a su pueblo. Y ágape es la expresión de amor de relación del pueblo de Dios. Y dice, 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes en palabras. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo está diciendo, sí, es cierto que hablamos. Pero no fue solamente que hablamos. Es lo que está diciendo. El evangelio, evangelión,
no vino en logo, palabra, pero también vino en el poder, dinamei, de la palabra dinamita. Dinamei cae en neumatihagio. O sea, vino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Interesante porque dentro del concepto griego, cuando uno habla, es el Espíritu que habla. Una persona muerta, obviamente no habla, lo cual significa no habla porque no tiene espíritu. La persona viva habla porque tiene espíritu. Neumati, espíritu. Neuma, en griego. Cuando se pone el adjetivo hagio, significa santo. Neumato hagio, que viene a ser justamente la frase Espíritu Santo. Hay varios espíritus. El espíritu del hombre y el Espíritu Santo. Cuando Pablo habla del Evangelio, él habló en el poder del Espíritu Santo. O sea, neumati hagio. Neumati hagio es toda la Escritura. Neumati hagio es toda la Escritura. Espíritu Santo. Sin el neumato hagio no hay evangelio. No hay salvación. No hay redención. No hay edificación. En otras palabras, estamos perdiendo nuestro tiempo si no hay neumati hagio. Y es la verdad. Cuando no hay neumati hagio, estamos perdiendo el tiempo como personas zombies sin conocimiento, peor que un animal. Pero la diferencia está en que el neumati hagio, que es el Espíritu Santo, es lo que está detrás del Evangelio de Jesucristo, que viene con poder. Y dice, con la seguridad y la convicción, de donde viene la palabra convicción, pleroforia. Pleroforia es un sustantivo que se traduce con plena seguridad, convicción, confianza, extrema confianza y convicción. Quiere decir que Pablo no predicó un evangelio humano de duda, sino con plena seguridad y confianza y convicción. Y dice, como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos? Otra vez usa la palabra amor, que eso está en plena convicción, como saben, en el versículo 5. Pablo se presenta junto con Silvano y Timoteo como ejemplos a los mismos tesalonicenses. Por eso dice versículo 6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Imitadores, la palabra imitadores viene del griego mimitai. Eso en inglés es mimic, o sea, está copiando, imitar. La palabra imitar no es español. La palabra imitar es griego. ¿Ok? Se dan cuenta que están aprendiendo otra vez la palabra griego. Nuestro lenguaje español, más del 50% son palabras griegas. Usted y yo hablamos griego sin saberlo. Mal pronunciado, ¿ok? Pero lo hablamos. Porque la raíz no es español de España. La raíz es griega. Como la palabra imitar. Pero mal hablado. Imitar. ¿Qué es imitar?
seguir a alguien y hacer exactamente lo que él hace. Entonces cuando Pablo dice, ustedes son imitadores de nosotros, está diciendo, ustedes están siguiéndonos en palabra y acción exactamente lo que hacemos. Y también al Señor. O sea, no está mal seguir a una persona o imitar, si esa persona da buen ejemplo. No somos sectarios. El sectario, que viene generalmente del siglo XX, XIX de los Estados Unidos, cantidad y miles de sectas evangélicas, pentecostales habidas y por haber, que pululan México, Centro y Sudamérica, y que realmente no ayudan absolutamente para nada. Dicen, no seguimos a hombre, sino a Cristo. Pero esa es la mentira más grande que hay. Porque ni siguen a Cristo, ni siguen a hombre. Se siguen ellos mismos. Aquí Pablo nos enseña que es correcto seguir a alguien si esa persona está siguiendo a Cristo. Así que no hay ningún problema. Eso de que yo no sigo a hombres, sigo a Cristo. Cuando alguien le dice eso, no lo escuche. Bloquéelo. Si tiene Facebook, bloquéelo. Porque es charlatán. Es un charlatán. Usted pierde su tiempo escuchando a charlatanes. Es la verdad. ¿Para qué va a perder su tiempo usted? Entonces dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. ¿No? Dice, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. Con el gozo del Espíritu Santo. Ahora, recuerda cuando Jesús dijo en Mateo 24, ¿no? Mucha gente me escribe, me dice, y en Facebook aparece, la gran tribulación, que ya viene la gran tribulación, que cuando viene la gran tribulación, sueñan con la gran tribulación día y noche. ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? ¿Qué viene el COVID? Y la gran tribulación. Y todo es la gran tribulación. Que si vamos o no a pasar la gran tribulación. O sea, se preocupan si van a pasar la gran tribulación, más que entender lo que dice realmente la Escritura. Pero cuando Jesús dice aquí, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, tal como no la ha acontecido. ¿A qué tribulación está hablando? Bueno, obviamente ya sabemos que Mateo 24 habla sobre el fin de la era. No fin del mundo, como dicen ahí los charlatanes. Que ya viene el fin del mundo, que está a la vuelta de la esquina. El fin de la era es la destrucción de Jerusalén. Ya pasó eso. Hace más de 2000 años. El año 70 se destruyó la era. Ese tiempo es la gran tribulación. Pablo escribe su carta a Tesalónica en el año 50. Ya empezó la gran tribulación. En medio de esa gran tribulación es entonces que dice Pablo, así. Porque en el versículo 6, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. En medio de mucha tribulación. La palabra tribulación en el griego, mucha, es tlipsepsipolei. Tlipsepolei. ¿Qué significa tlipsepolei? Significa mucha tribulación. Había una gran tribulación en ese entonces que ya había empezado en el imperio
romano y que había empezado con los judíos persiguiendo a los cristianos. Recuerde que los judíos fueron los primeros que atacaron a Pablo, a los creyentes, a los discípulos y a los apóstoles. Luego hacen ellos, ya habían hecho una alianza con la bestia, que es el Imperio Romano. Juan, al ver que esto se estaba empeorando, escribe su carta a las 7 iglesias en Asia justamente. Y dice que había un convenio malévolo, demoníaco, entre la gran ramera y la bestia. Bueno, la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana, eso es invento. La gran ramera fue Jerusalén. Los judíos incrédulos. Estudie el libro de los Hechos, por eso usted tiene una Biblia en la casa. Abra su Biblia en la casa y lea Hechos. Va a ver ahí que los que persiguieron a los cristianos fueron los judíos, la gran ramera. ¿Por qué Juan los llama la gran ramera? Porque siempre fueron la gran ramera. Lea Isaías, evangélico, pentecostal. Lea Isaías. Toma en serio su estudio de la Biblia, le estoy diciendo aquí. Abra por primera vez la Biblia con usted, léalo. Pentecostal evangélico, no pierda su tiempo en tonteras. Le estoy diciendo la verdad. Lea Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Nahum. Tome en serio. Dedíquese hoy por 5 horas a leer y trace cada vez que escuche prostituta gran ramera, porque se refiere a Jerusalén. Eso es lo que Juan usa para sus cartas a las 7 iglesias en Asia. Porque Jerusalén, de acuerdo a Mateo 23, fue la que mató a todos los profetas y mató a Jesucristo. Y así lo dice Pedro. Lea Hechos también. Lea Hechos. Porque ustedes negaron, entregaron y mataron al Mesías. Les recrimina Pedro y también Pablo. Esa gran ramera Jerusalén es la que le dice a la bestia Roma que mate a los cristianos. Y ahí está la gran tribulación. Y eso es lo que empieza. Para el año 70 más o menos, cuando Pablo escribe sus cartas a Timoteo, año 60 y algo, estaba ahí Nerón, que es la bestia. La persecución se hace más fuerte. Más fuerte. Para el tiempo de la destrucción de Jerusalén, prácticamente Mateo 24 se cumple. Pero lo bueno que hay que rescatar es la fe, el trabajo de vuestra fe, la perseverancia del amor, la perseverancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Tesalónica es un gran ejemplo para la iglesia cristiana, ya sea católica romana, porque es iglesia, la iglesia ortodoxa. Los reformados, sabidos y por haber, que están bien divididos más que una pizza. Y de ahí luego vienen todas las sectas, habidas y por haber, desunidas y divididas, pero bien redivididas, de todos los evangélicos y pentecostales. Así que les dejo esto para su reflexión. Y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.